No tengo por qué disimularlo. La historia de la Revolución Francesa es una historia mediocre, tanto por sus ideas como por sus hombres. No es grande más que por la majestad presente de la muerte. Esto es lo que dice Pierre Gachot en este libro que hoy vamos a presentar en la serie de libros para la contrarrevolución. El libro es La Revolución Francesa, como digo, del autor francés Pierre Gachot. Es inequívoco el posicionamiento de este autor respecto al valor de la Revolución Francesa y a la efectividad de la misma para cambiar el paradigma de la sociedad cristiana. El diario Le Figaro publicó hace ya bastantes años, a finales del siglo XX, una encuesta respecto a lo que pensaban los franceses acerca de su revolución. Sorprendentemente, tratándose de un pronunciamiento de opinión pública y considerando además los decenios de propaganda pro-revolucionaria que caía sobre los franceses desde siglos, un 61% de los consultados censuró el guillotinamiento del rey Luis XVI y en cambio solo un 14% lo justificó por razones diferentes, políticas, ideológicas, históricas, ¿no? Un 25% prefirió no opinar. Un 61% lo consideró censurable. Solo una minoría consideró que era necesario. Algo, de alguna manera, indicaba que estaba cambiando el pensamiento también en Francia sobre lo que había sido la Revolución Francesa y sus consecuencias. No obstante, hay que tener en cuenta que el libro de Pierre Gachot, este libro, La Revolución Francesa, se escribe en el año 1928, cuando el discurso es claro y se ha impuesto en todos los medios de formación, de propaganda de la sociedad francesa y de todo el mundo occidental. La Revolución Francesa como principio de la modernidad y de todo el progreso, eso es lo que nos vendieron. Y eso es lo que Pierre Gachot, con gran valentía, ya en 1928, cuando nadie disentía de este discurso, puso en duda con datos abundantes. Por eso es un libro importante para la contrarrevolución. Y por eso, animaros a la lectura. Vamos a hacer un pequeño examen de él, muy somero, con la lectura de algunos textos. ¿Para qué? Como siempre decimos, para animar a que vosotros cojáis el libro y lo leáis. Realmente vale la pena si queréis entender algo sobre la Revolución Francesa y sobre aquellos polvos que trajeron estos lodos en los que estamos viviendo. El problema de los mitos es que una vez que se han cimentado por los que mandan, cuesta mucho demolerlos. Por eso Pierre Gachot, entonces un joven historiador francés, tomó sobre sí esta tarea ingente de revisar estos dogmas incuestionables. Gachot era un estudioso del antiguo régimen, conocía bien los hechos, disponía de los datos, es un libro lleno de datos, que le decían que la Francia prerrevolucionaria no era como la habían contado en la escuela, un reino miserable, al borde del colapso, cuya única esperanza pasaba por cortarle la cabeza al rey y entregar los incontables bienes materiales, las riquezas de la nobleza a un pueblo famélico. Nada de eso. La Francia del siglo XVIII, la que Luis XIV entregó a sus sucesores en el lecho de muerte, era el reino más poderoso, más próspero, más poblado de toda Europa. El francés era la lengua de la cultura, no solo en Francia, sino en toda Europa. El arte, los pensadores tenían una influencia francesa fundamental. Los franceses vivían además mejor que sus vecinos. Las ciudades y el campo ganaban habitantes, señal del bienestar, y lo hacían porque el país producía lo suficiente para dar comer a nuevas bocas. Los arquitectos franceses, los artistas, dictaban el diseño de los palacios de toda Europa.
la alta sociedad francesa imponía sus hábitos cortesanos y los filósofos franceses decían al resto del continente cómo había que pensar. Esta era la influencia de Francia. En la cumbre de su poder y de su influencia, esta Francia se vino abajo en 3 años gracias a la Revolución. Gachot nos va a desvelar la doctrina revolucionaria, principalmente, las asambleas, la guerra, la caída del trono, las ejecuciones, el terror, etc. El texto es muy interesante porque se sirve además de transcripciones, de conversaciones de los protagonistas, y eso le da un valor añadido, una frescura a la exposición de la historia. La revolución, al final, acabó, lo sabemos muy bien, en un baño de sangre que incendió toda Europa, que arruinó a Francia. Obsesionados con enterrar todos los vestigios de la Francia cristiana, del viejo régimen, jubilaron el cristianismo, improvisaron un nuevo culto. Todo se puso en duda. Gachot, por esa razón, pone el dedo no solo sobre los acontecimientos, sino sobre todo sobre las ideas, que es lo que nos interesa siempre más en este canal y especialmente en este programa sobre libros. Los enciclopedistas, los Voltaire, D'Alembert, Rousseau, Diderot, eran los que marcaron la pauta en materia de pensamiento y de ahí vinieron los errores y las consecuencias. Por eso estalló la revolución, que no aspiró a ser jamás un programa de reformas, de perfeccionamiento del régimen, sino una subversión total de todo lo que había sido hasta aquel momento la Francia cristiana. La interpretación de la Revolución Francesa se debe basar, por lo tanto, esto lo tiene muy claro Gachot, en su metafísica. No solo en los acontecimientos, sino en sus odios. En ese odio casi diríamos demoníaco al orden natural. No solo, fijaos, al orden político, sino al orden teológico, al orden moral. Orden hablamos aquí no como mero conjunto de leyes, sino de todas aquellas costumbres, categorías de vida, conductas, en definitiva, cuyo fundamento no nacen del acuerdo, del contrato o la discusión, sino de algo previo, que nos es dado, es decir, de un orden natural, trascendente, que nos habla de una legitimidad moral que va más allá de la norma. Los ilustrados y los enciclopedistas lo decidieron. El orden establecido debía destruirse. Era la inversión del orden real, es decir, la transmutación de todas aquellas categorías sociales o morales que se consideraban hasta el momento normales, reemplazadas por otras donde la nota dominante era el subjetivismo, que es la nota de la modernidad, en virtud de la cual nada es posible de catalogar como bueno o malo según creencias religiosas o filosóficas. El mismo Robespierre, en un discurso pronunciado el 10 de mayo de 1793, al referirse a la nueva Constitución, repetirá el inicio de las palabras del contrato social de Rousseau. Dice: vuestra misión, el punto de partida, es hacer todo lo contrario de lo que existió antes de vosotros. Este es el propósito. Los siglos XIX y XX no han sido, y lo sabemos muy bien, más que una prolongación patética de aquella mística revolucionaria de descamisados. Han cambiado los medios, es verdad, los personajes, la propaganda, pero hoy es todavía más eficaz esta modernidad destructora. Lo que no ha cambiado es la idea de dar la vuelta a la tortilla empleando toda la violencia necesaria. Rediseñar el mundo desde cero. Ese es el propósito. Vamos ahora a leer ya unos cuantos pasajes que de forma muy personal yo he escogido, los que a mí me han interesado, pero con la idea de que vosotros toméis la decisión de coger el libro, de leerlo, de profundizar, de tomar notas. Es un libro rico en ideas que os va a ayudar a conocer pues precisamente eso, ¿no? La génesis de todo lo que estamos viviendo, ¿no?
Bien. Dice Gachot, refiriéndose al libro que ha escrito, es el estudio de la marcha de las revoluciones un capítulo de patología social, dice él, de patología social. A esta luz del fenómeno aparece como de un horror muy ordinario. Es banal aún en sus episodios sangrientos y crapulosos. Es la misma cosa, siempre la misma cosa, con una regularidad y una mediocridad desoladora. Qué palabras más duras sobre lo que es la revolución. Al comienzo, una autoridad que duda de sí misma, de sus derechos, de su fuerza, que no sabe lo que quiere y que, carente de una firme doctrina, no osa ni sojuzgar con rigor ni prevenir. Después, ante la retirada de los mejores y la alianza de los débiles, la anarquía se instala y los cobardes se enardecen. Y sigue más adelante. En fin, la canalla triunfa hasta el terror. A las gentes honradas no les queda otra cosa que prestar su cuello o sublevarse. Repasad una revolución en cualquier lugar y tiempo que haya sido y veréis siempre las mismas manifestaciones, los mismos resultados, los mismos personajes, las mismas víctimas y las mismas ideas, porque el número de ideas entre las cuales puede elegir el espíritu humano es bien escaso. El día en que la proclamación de la República Española fue conocida en París, escribí en Je suis partout un artículo preñado de temores y de pesimismos. Existen todas las probabilidades, decía yo, de que el nuevo régimen termine por los asesinatos en masa, el bolchevismo, la guerra civil. En mis tristes reflexiones me dejaba guiar por esa ley de las revoluciones que se contiene en la vieja fórmula parlamentaria: ningún enemigo a la izquierda. Y dice también, no tengo por qué disimularlo, la historia de la Revolución Francesa es una historia mediocre, tanto por sus ideas como por sus hombres. No es grande más que por la majestad presente de la muerte. Bien, pues con esta introducción un poco sobre su forma de pensar acerca de la revolución, vamos ya a los hechos históricos. Él nos habla primero del antiguo régimen, ¿no? Y nos describe la realidad de ese antiguo régimen que ha sido considerado a veces tan nefasto. Y él habla de la realidad de la Francia de aquel momento. Habla de cómo el poder absoluto no era tan absoluto, ¿no? Y estaba moderado por muchas otras instancias. La forma en que se había constituido la Francia monárquica, retazo a retazo, sobre la Francia feudal, daba al poder real, teóricamente ilimitado, un carácter y unas limitaciones que difícilmente podemos sospechar nosotros, los ciudadanos del Estado burocrático, napoleónico y semisocializado. Eran muchos los derechos que se habían acumulado a lo largo de los siglos, ese derecho consuetudinario, ¿no?, que tenían las ciudades, que tenían las comunidades, que tenían los gremios, que tenían las universidades, que tenían en definitiva los grupos humanos intermedios, ¿no? Dice aquí, Su Majestad promete y jura sobre los santos evangelios que ella y sus augustos sucesores las conservarán estos derechos, ¿no? Mantendrán bien y lealmente en todos y cualesquiera de sus privilegios, franquicias y libertades, antiguas posesiones, usos, costumbres y ordenanzas, y en general que ella hará todo aquello que un príncipe y conde palatino de Borgoña está obligado a hacer, por ejemplo, ¿no? En este caso. Ampliemos este ejemplo. Representaos a las provincias, a las ciudades, las clases, las asociaciones, los oficios, los gremios, provistos de cartas, derechos, estatutos, inmunidades de todo género y extensión. Y tendréis una idea de lo que era la Francia de Luis XIV y de Luis XVI y de la manera en que ella podía ser ejercitado el poder real, que estaba coartado por todos estos derechos. Las poblaciones y comunidades del reino conservaban de su pasado privilegios importantes, exenciones o reducciones de impuestos, libre nombramiento de las autoridades urbanas, derecho de justicia, derecho de establecer impuestos, de hacer empréstitos, de gastar a su guisa. Y dice,
Pero el más poderoso obstáculo para el ejercicio ilimitado de la autoridad regia estaba constituido por los tribunales mismos, parlamentos, tribunales de cuentas, de auxilios, bailías, senescalías, elecciones, oficinas de hacienda, depósitos de sal cuyos miembros eran todos propietarios de sus cargos, como puede serlo hoy un notario o un fiscal. ¿Se imagina lo que esta propiedad significaba de independencia, de libertad y de tentaciones? El derecho de absolver, de aprobar, de rehabilitar a los castigados por la corona, de atacar y detener a sus agentes, de rehusar categóricamente el registro y la aplicación de nuevos decretos, etc. La miseria puede suscitar motines, pero no causa revoluciones, dice Gachot. Y aquí él enumera en todo un capítulo un Estado pobre en un país rico, todas las razones por las cuales, en efecto, él considera que la pobreza no es el detonante para nada de la revolución. En todo caso, es la excusa que utilizan unos pocos que no eran precisamente los más necesitados. Y da una serie de datos, porque es muy interesante, ¿no? Sobre todo la cantidad de datos que da sobre el estado material de la Francia de aquel tiempo. Y después entra en el tema de la doctrina. ¿De dónde surge la crisis, ¿no? ¿Cuál es la doctrina que da lugar a esa crisis, ¿no? ¿Cuáles son las ideas del partido filosófico, que es el autor moral de esta crisis? La Reforma, dice, fue la primera explosión del individualismo destructor y de la sentimentalidad republicana. Las grandes cuestiones intelectuales y sociales dejaron de resolverse en común y, siguiendo las vías tradicionales, comenzaron a ser interpretadas en el secreto de los corazones y en el aislamiento de las conciencias, el subjetivismo del que hablábamos, ¿no? Las inciertas aspiraciones de cada individuo se convirtieron para él en la suma verdad. La actividad concertada de las agrupaciones naturales, sus hábitos de disciplina religiosa y estética, se borraron ante las iniciativas particulares de cada uno de sus miembros. Se llamó a esto liberación. Donde quiera que la Reforma triunfó en su forma más pura, la luterana, y aquí apunta al primer detonante de la revolución, que es la Reforma protestante, donde quiera que la Reforma triunfó en su forma más pura, la luterana, esa liberación no fue en realidad más que anarquía. Los libelistas protestantes que desde Holanda y Alemania inundaron Francia y Europa con sus folletos, corrompieron con sus quimeras uno de los espíritus más sutiles y brillantes del siglo, y aquí habla el caso, por ejemplo, de Fenelón, el obispo Fenelón, preceptor del heredero del trono, que se dedica ya a imbuirle la repugnancia hacia el mismo trono, ¿no? En el Telémaco es una crítica meliflua a todos los principios monárquicos. Bien. Como digo, hay que apuntar a unos personajes que van a ser, por decirlo así, los autores principales del drama y lo van a desencadenar. Los escritores se convierten en reformadores profesionales, pero conservan en su nuevo papel el respeto y la admiración ganados por sus antecesores. Invitados de quienes nunca se prescinde, reyes de los salones, adulados en medida superior a todo lo imaginable, vienen a ser los directores espirituales de la aristocracia refinada y elegante. 1000 lindas cabecitas empolvadas se embriagan con las teorías que les harán rodar al cesto del verdugo. Esto es muy interesante. Hay que tener en cuenta la candidez de esas clases altas, nobles, que invitaban a sus salones de moda entonces a las tertulias, a las grandes cabezas de la Ilustración, a Rousseau, a Voltaire, a Diderot, que inficcionaron el pensamiento que iba a ser después el detonante de la revolución. Pero fueron los ricos los que abrieron las puertas a esas ideas, cándidamente, esas ideas que después los empujaron a ellos mismos a subir por la escalerilla de la guillotina y a dejar allí sus cabezas. Fueron cándidos, ¿no? Por querer ser modernos, por abrirse a las nuevas ideas, fueron los primeros que después lo pagaron. Por eso apunta,
y ya están los servidores del rey corriendo en auxilio de los enemigos del rey. Los servidores del rey, los más cercanos, la nobleza, apoyando a los enemigos del rey con sus aplausos. Multipliquemos este caso por 100 y por 1000 y nos formaremos una idea de lo que fue la política interior de Francia de 1750 a 1789, una abdicación progresiva de la monarquía. A su lado, con su tolerancia, con la ayuda y los subsidios de la aristocracia, con la complicidad y la participación de la magistratura, de la policía y de la administración, se constituye un nuevo poder activo, audaz, intolerante, el partido filosófico. Tiene sus cuadros, las sociedades, sus jefes, los enciclopedistas, sus heraldos, los parlamentos, sus ejércitos, la curia, sus grandes maniobras, las luchas políticas provocadas por los impuestos y en torno a la religión. Así empieza la revolución. El partido filosófico apunta muy bien. Entramos ya de cabeza necesariamente en los acontecimientos históricos. El comienzo de la anarquía, que va a ser con aquellos nefastos estados generales. La monarquía, que descontaba el triunfo en gracia a sus brillantes servicios, se entregaba al azar de los estados generales, con toda inocencia, con toda buena fe. Fue un gran error. Fue el comienzo del fin. El momento estaba pésimamente elegido, dice Gachot. Francia, que acababa de gozar de medio siglo de prosperidad sin nubes, venía desde hacía unos meses sufriendo una crisis económica muy dura, cuyos efectos le parecían tanto más penosos cuanto se había habituado al bienestar y a la holgura. Y este va a ser el primer detonante. Dominado esos estados generales ya por los partidos y las cabezas liberales, ¿no? El Partido Liberal tenía ya sus comités locales, dice Gachot, logias, academias, salones de lectura, sociedades filosóficas y patrióticas mantenidos en tensión desde comienzos de 1788, ejercitados en el manejo de la opinión y en la agitación callejera por un año de gritos, de discursos, de manifestaciones, maravillosos instrumentos de propaganda y de lucha. Estas organizaciones estaban todas relacionadas entre sí por una incesante correspondencia y por un intercambio regular de publicaciones y noticias. Va a apuntar, como en efecto los grandes señores liberales estaban al lado cordialmente de aquel tercer estado que empezó a removerse en los estados generales, ¿no? Como también los curas rurales les servían con todo su peso. Tras unos meses de tanteos, bruscamente los acontecimientos se precipitaron, dice. El 10 de junio, el tercer estado, cansado ya de pedir en vano el voto por cabeza, procedió por sí solo a convocar a todos los diputados. El 17, reforzado por algunos curas, se proclamó la Asamblea Nacional. Bien, así se precipitaban los acontecimientos. Dice, de la debilidad del rey nació su audacia, nació la audacia de estos. Un soberano que no cumple ya su misión, apunta. Un ministerio sin principio, sin prestigio, sin energía, una asamblea insubordinada, perdida en el campo de las ideas y autorizando con su ejemplo todos los excesos. Todo esto no es más que una cosa, la anarquía. En este verano de 1789, Francia entera, siguiendo a su gobierno, se hunde lentamente en la anarquía. Y así empiezan los terribles acontecimientos. La toma de la Bastilla la describe así. Para el régimen, la toma de la Bastilla fue un golpe sensible. Era la revelación de su flaqueza. Si hubiese conservado su carácter sedicioso, no hubiese significado más que una momentánea impotencia policíaca, sin que nada esencial quedase irremediablemente comprometido. Pero exaltada por los folicularios, ensalzada por la Asamblea, aprobada por la Corte y legitimada por Luis XVI, se convertía en un signo de la abdicación regia. Era una prueba de que la monarquía renunciaba a sus principios peculiares
Imagínese la perturbación que produjo en los ánimos populares el súbito derrumbamiento de aquellos que desde hacía siglos era en la tierra el supremo recurso contra la maldad de los hombres y contra la hostilidad de las cosas, ¿no? Y aquí dice, y este es el pecado de Luis XVI que bien lo pagó, y he aquí que el rey se humilla, reconoce la soberanía del motín y la santidad de la insurrección. Este fue su gran pecado, que no hay que hurtarle, porque es responsabilidad en efecto de la corona. El gran miedo se va a producir a partir de entonces, ¿no? En realidad pocos cantones quedarán indemnes, por todas partes se cuentan abadías saqueadas, casas destruidas, propiedades arrasadas, los campesinos sublevados creen atacar solo los privilegios feudales, cuyos títulos destruyen. Pero con los pergaminos queman los armarios, el castillo y a veces al castellano, ¿no? A los labradores y jornaleros se unen para dirigir los malhechores y presidiarios. Robos, torturas, incendios, asesinatos. Es un huracán de crímenes que pasa sobre toda Francia. Esto que hemos dicho y que se llamó, en efecto, el gran miedo. Hay un tema también interesante aquí que toca, no lo voy a tocar, que es el tema de los asignados, ¿no? Porque la economía, evidentemente, dadas las circunstancias revolucionarias, sufrió un síncope inflacionario sin precedentes, porque el llamado gobierno del pueblo decidió crear dinero de la nada, crear dinero de la nada, mediante papel moneda respaldado por los bienes incautados a la Iglesia. Era lo que se llamaban los asignados, dinero que empezó valiendo muy poco y terminó evidentemente valiendo nada. Dedica un capítulo a eso y que está muy, muy bien explicado y es realmente muy interesante. Uno de los temas importantes es el tema de la constitución civil del clero, que aquí está tratado amplísimamente. Yo voy a dar algunas notas simplemente, ¿no? Es fundamental, ¿por qué? Porque por este juramento que se pedía a los sacerdotes, hubo miles de refractarios que se negaron, ¿no? Los sacerdotes se convertían, en verdad, en funcionarios al servicio no de la Iglesia, ¿no? Sino al servicio del poder revolucionario, traicionando de esta manera, pues realmente su vocación. En su gran historia religiosa, M. de la Gorce observa atinadamente que los depravados son, entre los sacerdotes, de 1789, una ínfima excepción. El clero de Francia era generalmente bueno, nos dice. Si es raro el escándalo, no lo es menos el celo. Es decir, en todo caso se les puede acusar de tibieza, de falta de celo. Días sin contrariedades, estudios sin fe, una religión sin fuego, tal es la vida de muchos clérigos. Podríamos decir como hoy en día, ¿no? Predican pero sin calor, socorren a los pobres pero sin buscarlos. Los más activos se ocupan de la complicada gestión de los asuntos de la orden. Los más eruditos redactan memorias para las academias. Los más ambiciosos se abren paso en las asambleas locales. Entre tantos cuidados terrenos no queda nada para Dios. Los monasterios se despueblan faltos de novicios y en las jerarquías humildes los curas de aldea mal pagados, sobrecargados de trabajo, cumplen su ministerio como un oficio que ya no compensa. Bien, en la tentación que ha tenido siempre, como en nuestros días, el clero. Pues bien, el bajo clero se había mostrado desde el principio muy favorable a la revolución. Esto es interesante. Pues bien, la constitución civil del clero va a ser realmente una situación muy difícil también para Luis XVI, que se resiste a aprobar esta ley, que subyuga al clero y que pone a la Iglesia en una situación tan difícil. Él no desesperaba, pero al final tuvo que firmar, de encontrar una fórmula que le permitiese en conciencia sancionar una reforma eclesiástica sin ofender a Dios ni a la Iglesia, pero no podía ser de ninguna manera. El desafuero se produjo, ¿no? De todos los obispos de Francia, solo 7 juraron la constitución civil del clero. Es decir, que el clero alto se mantuvo menos 7.
Talleyrand, no podía ser de otra manera, qué gran personaje para conocer, pero qué nefasto para la Iglesia, Talleyrand, obispo de Autun, Jarent de Orleans, Lafond de Sabine, obispo de Bíbico, Brienne, arzobispo de Sens y antes primer ministro, Gobel, coadjutor del obispo de Basilea, Marcial de Brienne, coadjutor de su tío en Sens, y Dubourg Miraudot, obispo in partibus de Babilonia. Parece, dice de la Gorce, que con estas defecciones la Iglesia de Francia, más que debilitarse, se haya depurado, ¿no? Porque los que juramentaron eran los peores obispos, ¿no? Si de los prelados pasamos a los curas, es más difícil de hacer el cómputo, sobre todo en el campo, donde para conservar la paz las autoridades admitieron a veces que el cura jurase con reservas, como un subterfugio. Por otra parte, muchos clérigos que habían cedido en el primer momento se retractaron después, cuando el Papa condenó solemnemente la Constitución Civil del Clero en 1791. Pues bien, en conjunto, según los cálculos más fidedignos, dejaron de jurar del 52 al 55% de los sacerdotes, más o menos la mitad, un poco más. En los departamentos del oeste, Flandes y Alsacia, la mayoría fue refractaria a hacerlo. Se rebelaron. Y por eso fueron expulsados de su parroquia, perseguidos, y vivieron en la miseria más absoluta, pero permanecieron fieles a su ministerio. Esos sacerdotes refractarios. Dios nos conceda siempre sacerdotes refractarios en este orden de cosas. Los dos primeros obispos consagrados, como nuevos obispos, habían quedado sin obispos, había que consagrar nuevos obispos. ¿Quién iba a consagrar a los nuevos obispos? Ni siquiera de los 7 que se habían juramentado querían cometer la iniquidad de consagrar a unos señores comprados por la Revolución como obispos, ¿no? Los dos primeros elegidos, Espilly en Quimper y Marols en Soissons, no encontraban quien los consagrase. De los 7 que juraron, 3 no tenían ningún prestigio y los otros 4 se retraían. Yo juro pero no consagro, decía Brienne. Talleyrand, como siempre, al fin se sacrificó y salvó así a esa Iglesia constitucional. Después estos dos ya consagraron a muchos otros obispos. Al final de abril de 1791 ya había 60 nuevos prelados constitucionales, traidores. Pero no bastaba tener ministros y templos, se necesitaba fieles, y esto era lo que faltaba, porque el pueblo fiel se alejó de los sacerdotes constitucionales y buscaba a los sacerdotes refractarios escondidos y perseguidos. Los curas antiguos, aunque privados de sus sueldos y expulsados de sus viviendas, no habían desaparecido. Decían misa, predicaban, administraban los sacramentos a escondidas. Casi en todas partes donde se instalaban, los curas juramentados veían a las almas piadosas apartarse de ellos. En Pascua sus iglesias estaban vacías. En sus misas no había más que indiferentes que iban para hacer política. Por el contrario, refugiados en granjas, en capillas, en iglesias vacantes que habían alquilado, los no juramentados reunían asistentes tan numerosos que los clubes se alarmaban. Bien, esta es la realidad de la iglesia, esa iglesia escondida y fiel. Creo que es muy interesante los datos, ¿no? Vale la pena este capítulo. Bien, la caída del trono. Bueno, pues una nota sobre esa caída de Luis XVI, después de María Antonieta también. Es una triste historia, sin duda, pero bueno, yo siempre he entendido que el rey de alguna manera es responsable por su debilidad también de todo lo que sucedió. El proceso del rey, dice, es una de las tragedias más emocionantes de la historia. Solo el relato de la cautividad y los últimos momentos de Luis XVI constituye uno de los libros más hermosos y humanos inimaginables. Pero a quien interese la concatenación de los hechos, importa sobremanera sacar a luz las razones políticas de la acusación y del suplicio. El cálculo de los montañeses es de una terrible sencillez. Hay que guillotinar al rey para hacer del regicidio testimonio y prueba de la sinceridad republicana.
A las 10 llegó el cortejo a la plaza de la Revolución. El rey descendió lentamente del carruaje, se dejó atar las manos, subió las gradas y desde lo alto de la plataforma dijo muy alto: «Pueblo, muero inocente». Pero los tambores de Santerre ahogaron su voz. En este momento hubo algo de agitación. El rey se volvió entonces hacia Samson y sus ayudantes. «Señores, soy inocente de lo que se me acusa. Deseo que mi sangre pueda cimentar la felicidad de los franceses». Dice Albert Sor que Luis había reinado mediocremente y cobardemente. La guerra civil habría hecho odiosa su memoria. La proscripción hubiera borrado su recuerdo. El cadalso, en cambio, le creó una aureola. Vino a redimir esa mediocridad suya. Al quitarle el manto real y la corona que lo abrumaba, la Convención descubrió en él al hombre que era de una mansedumbre sin igual y que afrontó en la separación de todo lo que había amado, en el olvido de las injurias recibidas, en la muerte, en fin, ese sacrificio de sí mismo y esa confianza absoluta en la justicia eterna. Tuvo este último rasgo de valentía, de paz, ¿no?, de mansedumbre al afrontar la muerte. Bien, respecto a la revolución, se va a abundar en el tema de los grandes genocidios, por ejemplo, desconocidos, de los que se ha tenido muy poca propaganda. El tema de la Vendée. No voy a entrar porque hoy en día tenemos el tema muy tratado, hay libros muy interesantes, ¿no? Pero, por ejemplo, se nombran y se trata de dos genocidios importantísimos contra dos ciudades que se mostraron rebeldes, la ciudad de Tolón y la de Lyon. En Lyon, donde se decretó que la ciudad de Lyon sería destruida. Fouché y Collot d'Herbois, el primero Fouché, un oratoriano exclaustrado, el otro un tipo de baja estofa, tremendamente violento, apenas llegados, ellos eran los responsables de esta destrucción que se les encargó, los dos procónsules organizaron en honor de Charlier, dios y mártir de la religión revolucionaria en la ciudad, una ceremonia a la vez odiosa y grotesca, de la que Louis Madeleine hizo una repugnante descripción. Antes de nada, escoltados por un batallón de jacobinos armados con hachas y picas, los representantes recorrieron la ciudad con gran pompa, derribaron las cruces, saquearon las sacristías, arrojaron de las iglesias al clero constitucional, incluso al constitucional, y proclamaron la abolición del fanatismo. Después de eso, sobre las ruinas del antiguo culto, instituyeron el nuevo, fijaos. El busto de Charlier apareció sobre un palanquín tricolor. Fouché y Collot se colocaron detrás de él. Detrás venía un burro cubierto con una capa pluvial y tocado con una mitra, y llevaba sobre el rabo un crucifijo, la Biblia y el Evangelio. Luego una tropa de sansculots y por último una multitud de gentes que gritaban: «Abajo los aristócratas, viva la República, viva la guillotina». Se encendió un brasero en el que quemaron un evangelio y un crucifijo. Obligaron al burro a beber el contenido del cáliz. Los monárquicos aseguraban poco después que también entraba en el programa haberle hecho comer hostias, pero una lluvia torrencial obligó a dar por terminada la fiesta. Esto en Lyon. Lyon, que fue derruida totalmente en la mayoría de sus casas como castigo. Lo mismo pasó en Tolón. El número de fusilados ascendía a 800. Luego llegó a la vez la guillotina, que funcionó durante 3 meses. Se ejecutaron en total más de 1000 personas en Toulon. Se demolió la ciudad. De 29.000 habitantes, la ciudad quedó reducida a 7.000 como castigo. Esta es la forma que tenía la revolución de imponer sus criterios a aquellos que se manifestaban hostiles. Hablo del caso de Lyon, de Toulon, porque el caso de la Vendée es mucho más terrible, pero lo tenemos mucho más documentado y por lo tanto lo dejo al estudio de cada uno. Hoy en día, gracias a Dios, son temas que han sido ilustrados suficientemente. Bien, y acabo ya con una descripción que se hace de Robespierre, que es el personaje pues, más esencial de la revolución.
Si fuera preciso definirlo, no sería fácil hacerlo mejor que con esos datos característicos de pasaporte. Frente mediana, cara mediana, talento cualquiera, vida ordinaria, pequeñas necesidades, temperamento mediocre. Compárese esta juventud cohibida y limpia con la tempestuosa juventud de Mirabeau, otro de los grandes personajes. Este hirviendo de pasión, fuera de todo lo corriente, saltando de aventura en escándalo. Aquel, Robespierre, incoloro, parecido a todo el mundo, teórico y formalista. Para comprender a Robespierre hay que mirarlo no en la sociedad ordinaria, donde nada lo distingue, donde no hay nada que lo haga brillar, y donde a pesar de su trabajo y sus conocimientos tiene pocas probabilidades de alcanzar una categoría distinguida. Es preciso estudiarle, dice Michelet, juzgarle en la medida en que se movió. A Robespierre hay que verlo en el cuadro de la Inquisición jacobina. Dominado por las ideas de Rousseau, por la doctrina del contrato social, ejercitado al cabo de 6 años de ejercicio en todas las intrigas, ha comprendido, sentido, adivinado que la ley de los movimientos revolucionarios es esta: a la izquierda no hay enemigos. Añadamos a esto que tiene las preocupaciones de cuidar su aspecto exterior y una cierta habilidad teatral, y por parte de los otros la apremiante necesidad de contar con un hombre de quien no se pueda sospechar. Y ya está consagrado el incorruptible. Este hombre que va a ser el actor, el amo del reino del terror, ¿no? La palabra es justa, Robespierre es incorruptible, pero Robespierre ya no es el hombre insignificante que era, es la doctrina revolucionaria en acción. Bien, pues aquí lo dejamos, ¿no? Esta es la reflexión espigada en unos pequeños textos de este libro sobre la Revolución Francesa de Pierre Gachot, libro que os recomiendo para el que quiera conocer la génesis del pensamiento moderno, porque abunda en las ideas, como decíamos, en la metafísica de la Revolución, y para el que quiera seguir los acontecimientos con datos profusos y esclarecedores.